Bendiciones, estimados hermanos, en Jesucristo el Señor. Qué bueno es compartir nuevamente junto con cada uno de ustedes un nuevo tema de formación espiritual. Hoy celebramos una fiesta fundamental, importante en la historia de la iglesia y del mundo entero. ¿Por qué digo del mundo entero antes que la iglesia? Porque el mundo entero estaba ya totalmente, diremos una palabra, ¿verdad?, colapsado. Es decir, ya no tenía vida, salvación, redención, porque la redención y la salvación nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Y no tuviésemos a nuestro Señor Jesucristo si no hubiese tenido una madre, la madre que es la Santísima Virgen María, quien la predestinó para ser la madre del Salvador y madre de todos los creyentes, de todos los que creyéramos en el mensaje salvífico de Jesús. Fue Dios nuestro Señor. Si hay alguien que hay que cuestionarle, reclamarle el por qué la Virgen María en la Sagrada Escritura, el por qué la Virgen María tuvo que ver en este proyecto de salvación, pues hermano, reclámale a Dios. Pide la explicación. Recordemos que nuestra primera madre, Eva, le falló a Dios. Y te falló a ti, me falló a mí. Porque a partir de ese acto de desobediencia de ella con su marido, ¿verdad?, Adán, los primeros padres desobedecieron. Y recordemos que esa desobediencia nos trajo al mundo entero, hermanos, el alejamiento del reino de Dios, del paraíso, la separación entre lo divino, lo espiritual, lo santo, la gloria, y fueron desterrados de ese paraíso hermoso por su desobediencia. Por lo tanto, si habláramos de Eva y Adán, o Adán y Eva, nosotros no tuviéramos ninguna promesa, no tuviéramos ninguna posibilidad, estimado hermano, de salvación. Así como lo escucha. Porque lastimosamente nuestros primeros padres fueron desobedientes. Pero Dios no puede quedar avergonzado, no puede quedar burlado. Y por eso es que Él, en su infinito amor y misericordia para la humanidad, pensó en otra mujer, la Santísima Virgen María. Aquella mujer a la cual Dios sabía que no le iba a fallar, porque Él lo predijo en el protoevangelio, como le llamamos también en la iglesia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Inmediatamente desobedece, falla Eva, dice la palabra del Señor en Génesis: pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer. Y esta, la descendencia de esta, te pisará la cabeza. Es decir, Jesucristo, el descendiente de María Santísima, de aquella mujer que predijo, predestinó nuestro Dios. Por lo tanto, decimos nosotros como católicos que esa mujer no pudo haber sido cualquier mujer, como muchos dicen. No pudo haber sido cualquier persona, como muchos insinúan. Queridos hermanos, tengamos claro que la Biblia no nos puede engañar, no nos puede fallar. Tengamos claro que la Sagrada Escritura está escrita por hombres inspirados por Dios. Y ese mensaje es el que ahora nosotros también vamos a escuchar. Después de Génesis 3:15, veamos qué nos va a decir el apóstol Pablo, el gran teólogo, aquel hombre inteligente, sabio, en el capítulo 8 de su carta, en el verso número 28.
De ahí vamos a leer. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que tengan su Biblia en sus manos. Espero que tengan su revista del misal, ¿verdad? En su defecto, para que me acompañes, te des cuenta el por qué decimos nosotros como católicos, todos los, ponemos los adjetivos calificativos, todos los piropos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ella cumple años, o al menos la iglesia celebra su natividad, su nacimiento, el día 8 de septiembre. A ella se le adjudica esta fecha y la Iglesia Católica se alegra, se regocija, hace fiesta en honor a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Ya saben que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quien llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta dirigida al pueblo romano. Y aquí mencionamos a la Santísima Virgen María, ¿verdad? A la Madre de Jesús, a la Madre del Salvador. Ella fue predestinada desde la creación. Génesis 3:15. Por eso comencé citando esa cita bíblica, para que nos demos cuenta que Dios, hermano, ya tenía, como decimos nosotros, ¿verdad? En palabras puramente campesinas, por ahí, ¿verdad? Caliche muchas veces también, una frase, decimos, tenía un as bajo la manga. No puede perder Dios ante Satanás. Satanás se reía de Dios cuando hizo caer en la tentación de la soberbia y de la desobediencia de Eva, cuando se comió aquel fruto prohibido. Y más que ese fruto prohibido fue desobedecer la orden que Dios le había dado. Dios dijo: pondré enemistad, odio acérrimo entre la serpiente, Satanás, y otra mujer. No era Eva. ¿Cuál otra mujer en la Sagrada Escritura vamos a encontrar nosotros que nos diga la Sagrada Biblia que no ha habido una mujer como la Santísima Virgen María? La bienaventurada, la dichosa, la feliz, la que todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Todas las generaciones. Lastimosamente hoy en este tiempo hemos llegado a una generación que no quiere reconocer la palabra de Dios, que no quiere obedecerle a la palabra de Dios y aceptar y reverenciar y al menos admirar, respetar, honrar a esta mujer que sí fue justificada. Lo que dice Pablo ahora: todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Si nosotros amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, no podíamos quedar defraudados por el Señor. Y precisamente por eso Dios predestina a esta mujer. Una mujer que nace allá en Belén. Una mujer, una jovencita que fue hija de Ana. Una señora que fue servidora de Dios. Ana era una señora comprometida. Y Dios le concede y le regala ese premio. Y que es un premio también para cada uno de nosotros, hermano. Porque si no hubiera sido de esa forma, vea, si no hubiera sido de esa forma,
no tuviéramos realmente a Jesús como Salvador. Hermanos Marvin, esas palabras son fuertes las que usted dice. Claro que son fuertes. Si Dios elige a esta mujer, a esta joven, no fue de por gusto. Y fue preservada sin mancha y pecado original. Porque fue un premio que Dios concedió, un premio que Dios dio a la humanidad. Para que la humanidad no quedara en vergüenza. Para que la humanidad, por la derrota, por la desobediencia y desgracia de Eva, no fuéramos condenados a la condenación eterna. Comprende esto, por favor. San Joaquín y Santa Ana eran dos señores, dos personajes que adoraban, honraban y respetaban también a Dios. Y de esa pareja, de ese matrimonio, nace esta jovencita que fue única, singular. Y en aquella región había muchas doncellas, muchas señoritas, muchas vírgenes, muchos reyes, hermanos, que cuidaban a sus hijas para que de alguno de ellos Dios se fijara, Dios eligiera una de ellas. Sin embargo, aquí donde vemos nosotros que Dios rompe todo esquema lógico, porque al final no fue una jovencita, no fue una doncella, no fue una virgen, hija de un rey, hija de una reina, sino de dos personajes que fueron humildes, sencillos, pero fueron grandes servidores de Dios. Si no, te invito que estudies la historicidad de la iglesia, que estudies un poco de lo que es también la sagrada tradición, donde vamos a encontrar, por ejemplo, hay un evangelio apócrifo que se le llama, dedicado a Santiago, al apóstol, donde habla muchas cosas de esto precisamente, de la niñez de Jesús, de sus antepasados, porque en la Biblia no vamos a encontrar el nombre de San Joaquín y Santa Ana. Y no por eso podemos decir nosotros que no existen, que es vanidad, que es mentira de la Iglesia Católica. Tú sabes que una persona, aún siendo María Santísima preservada de pecado original, tuvo que tener una madre y un padre. Así como Jesús lo tuvo, sus padres adoptivos, ¿verdad? San José. Dios mismo también tenía que utilizar a un padre y a una madre para que de ellos naciera la que iba a traer al mundo al Salvador. Por eso dice el apóstol Pablo, vea qué interesante, póngale mucho ojo, mucho oído, discierna, interprete humildemente, pidámosle a Dios discernimiento, sabiduría espiritual para comprender esto. A quien conoce de antemano, oiga, a quienes Dios conoce de antemano, los predestina. La Santísima Virgen María ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús el Salvador, su Hijo amado, su predilecto, ya estaba en ese proyecto, en ese plan de salvación. En el plan del amor de Dios ya estaba que su Hijo amado iba a venir al mundo a dar la vida, a salvar a la humanidad de ese pecado de Adán y Eva. Y tenía que utilizar a otra mujer que no fuera desobediente, una mujer que fuera humilde, una mujer que fuera testimonio, una mujer que fuera llena de fe y llena de amor hacia Dios. Porque María era una jovencita que amaba a Dios. Sus padres le habían enseñado los valores cristianos, los valores espirituales, los valores divinos de Dios. La predestina para que reproduzca en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito. Jesús es el primogénito.
Si como católicos no estamos desvirtuando, desvalorizando el papel, el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración solamente a Dios nuestro Señor, pero sí como católicos decimos, la Santísima Virgen María tiene un lugar especial en el corazón de Dios, en el corazón de su Hijo. Y por eso te recuerdo, por ejemplo, un episodio de la Sagrada Escritura, tal vez así le podemos entender un poquito. Te recuerda cuando la madre del apóstol Santiago y Juan llegaron y esta señora le dice a Jesús: te quiero pedir un favor. Dime, ¿qué quieres? Que cuando estés en tu reino, mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, fueran como los escoltas, fueran como los guardias, estuvieran gozando de los favores del gran rey. Pero esta señora se imaginaba un reinado terrenal, como todo mundo en aquel tiempo deseaba, quería un reinado terrenal, porque estaban cansados de ser, hermanos, explotados por el imperio romano. Recordemos que Roma se había apoderado totalmente de Judea, de toda esa región de Judea, Betsaida, Cafarnaúm. Y eso hizo que se complicaran las cosas. Y por eso que el Señor quiso que su Hijo amado naciera de una mujer virgen, de una doncella, de una jovencita que, como lo va a decir también el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, nacerá de una mujer virgen, de una doncella, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Emmanuel? Jesucristo el Señor. ¿Quién es la madre del Emmanuel de Jesús? La Santísima Virgen María. Por lo tanto, esta mujer, ese nombre de esta virgen, de esta doncella, ya estaba en el corazón y en la mente de Dios desde la creación del mundo. ¿Y qué pasa con todo eso? La predestina para que Jesús sea el primogénito entre todos los hermanos. A quien predestina a Dios, lo llama. Ella era predestinada desde antes que naciera, desde antes que existiera la Santísima Virgen María. A lo mejor desde antes que existiera Joaquín y Ana, ese nombre ya estaba. Solo se esperaba el momento adecuado, el momento propicio, el momento idóneo para que se realizara. Lo que nos dice, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando Dios nuestro Señor dijo, el tiempo llegó. El tiempo se va a realizar, se va a cumplir. Y empieza a existir y a suceder lo que estoy mencionando. Vino de una mujer, bajo la ley de Dios. Dios mismo cumple la ley humana, respeta la ley humana y permite que de una mujer, de una virgen, de una doncella, naciera su Hijo amado. Dios quiso utilizar una humana, una mujer de carne y hueso, pero predestinada desde la creación, sin pecado original. Por eso no encontramos en la Sagrada Escritura ninguna tumba donde diga que está el cuerpo de la Santísima Virgen María. Ninguna tumba. De Jesús, en cambio, se habla de una tumba, pero vacía también, porque nuestro Señor y Salvador resucita. No encontraron el cuerpo ahí en la tumba. Solo está la tumba vacía como testimonio de que hubo un muerto ahí, pero que no se encontró ya su cuerpo. En cambio, la Santísima Virgen María, por mucho que quieran desvirtuar su gracia, su singularidad, es única, la llena de gracia, aquella llamada quejaritomene, es decir, la rebosante de gracia, la madre del Kyrios, la madre del Señor.
la Madre del Salvador. Estimados hermanos, qué precioso es saber que nosotros tenemos este gran privilegio, tenemos esta gracia única, que no nos la roben, que no te la quiten esta alegría, que no te roben esta gracia que tenemos los católicos. Celebremos hoy en este día a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, en su natividad, en su nacimiento. Que viva la Santísima Virgen María, que viva la Madre de Dios, que viva nuestra Madre. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Compartan nuestros videos, ayúdenos a llegar a más hermanos para que conozcan el mensaje salvífico de nuestro Señor. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, pues, siempre te acompaña, tú ya lo conoces, Marvin Corado, siempre a la orden para servirlos a ustedes y a Dios nuestro Señor.